La herencia en el sistema jurisprudencial romano. Hoy exploraremos el fascinante mundo del derecho sucesorio romano, centrando nuestra atención en un cuadro comparativo que desglosa las diversas formas de testamentos y mecanismos de sustitución de herederos utilizados en la antigua Roma. Este cuadro proporciona una visión detallada de cómo los romanos aseguraban la transmisión de bienes, reflejando su ingenio y pragmatismo en cuestiones de herencia. El testamento in comitis calatis. Imaginemos una Roma antigua, vibrante y llena de vida. En tiempos de paz, los ciudadanos romanos recurrían a una forma solemne y pública para asegurar la transmisión de sus bienes. El testamento in comitis calatis. Este testamento requería la ratificación del pueblo reunido en comicios, un evento social y político de gran relevancia. Con la plaza llena de ciudadanos y magistrados, el testador proclamaba su voluntad ante la comunidad, asegurándose de que su testamento fuera respaldado por el consenso público. Este proceso no solo confería legitimidad, sino que también reflejaba la importancia del apoyo colectivo en la sociedad romana. El propósito de este testamento era claro: garantizar una transmisión ordenada de los bienes, evitando disputas y asegurando que la voluntad del testador prevaleciera con la aprobación del pueblo. La validez del testamento se mantenía mientras la ratificación popular perdurara, otorgando una estabilidad basada en el consenso comunitario. Además, el testamento in comitis calatis permitía a los testadores designar herederos y legatarios específicos, evitando así la sucesión intestada y asegurando que sus deseos se cumplieran de manera precisa. Este método formal y público reflejaba la importancia de la transparencia y la aprobación comunitaria de la transmisión de los bienes. Testamento in prosintu. Ahora cambiemos el escenario. A la víspera de una batalla, soldados romanos armados y preparados para la guerra necesitaban una forma rápida y eficiente de disponer de sus bienes antes de enfrentarse a posibles peligros. Aquí es donde entra en juego el testamento in prosintu. Este tipo de testamento, otorgado ante el ejército, no requería formalidades especiales y caducaba después de la campaña militar. Imagina a los soldados reunidos en un ambiente de camaradería y urgencia, proclamando sus deseos finales sin las complicaciones de ceremonias formales. La simplicidad y rapidez de este testamento lo hacían ideal para situaciones de guerra donde cada momento contaba. El propósito de este testamento era asegurar la transmisión de bienes en tiempos de guerra, permitiendo que los soldados se enfocaran en la batalla sabiendo que sus asuntos estaban en orden. Su validez se limitaba al tiempo de la campaña, reflejando su naturaleza temporal y práctica. Además, este testamento ofrecía una solución flexible y accesible para los soldados que se enfrentaban a situaciones de vida o muerte, permitiendo que sus bienes fueran distribuidos rápidamente sin las restricciones de las formalidades civiles. Esto garantizaba que sus deseos se cumplieran de manera efectiva, incluso en medio de la incertidumbre de la guerra. Testamento per aes et libram. En tiempos más tranquilos, otra forma de testamento ganaba popularidad: el testamento per aes et libram. Este proceso involucraba una venta ficticia, una ceremonia simbólica realizada ante un libiprens y 5 testigos. El libiprens era un funcionario encargado de portar la balanza y realizar el pesaje simbólico durante la ceremonia. Su rol era crucial para conferir autenticidad y formalidad al proceso. Imagina a un testador rodeado de testigos participando en una dramatización ritual donde los bienes eran vendidos y pesados, simbolizando la transparencia y transferencia de la propiedad. Este acto no solo era una formalidad, sino una forma de garantizar que todos los presentes comprendieran y aceptaran la voluntad del testador. Este testamento
evitaba la sucesión intestada y proporcionaba una mayor flexibilidad en la disposición de los bienes, permitiendo al testador superar las deficiencias de formas anteriores y evitar dejar bienes a familiares no deseados. Su validez se extendía hasta la muerte del testador, asegurando una distribución precisa y controlada de los bienes. Además, este testamento ofrecía una estructura formal que combinaba elementos rituales y legales, asegurando que los deseos del testador fueran claramente comprendidos y aceptados por los testigos presentes. Esto garantizaba una mayor transparencia y evitaba disputas futuras sobre la interpretación del testamento. Ahora sigamos en el mundo mágico con la historia romana, con la sustitución vulgar. Imagina que un ciudadano romano, al redactar su testamento, tenía en mente la posibilidad de que su primer heredero no aceptaría la herencia. Para evitar complicaciones, designaba a un segundo heredero como alternativa. Esta figura se conocía como sustitución vulgar. Aseguraba que siempre hubiera un sucesor dispuesto a aceptar los bienes, evitando así la sucesión intestada. Además, la sustitución vulgar permitía al testador asegurar que su voluntad se cumpliera incluso si el primer heredero designado no aceptaba la herencia. Esto ofrecía una capa adicional de seguridad y aseguraba que los bienes fueran transmitidos de acuerdo con los deseos del testador. Ahora continuamos con la sustitución pupilar, que se trataba del caso de un padre preocupado por el futuro de su hijo menor. La sustitución pupilar ofrecía una solución. Este padre designaba a un heredero para su hijo, garantizando que, en caso de que el menor muriera antes de alcanzar la mayoría de edad, los bienes se distribuyeran según su voluntad, evitando la incertidumbre y la sucesión intestada. La sustitución pupilar también aseguraba que los bienes del menor fueran administrados de manera adecuada y que se respetaran los deseos del testador en caso del fallecimiento prematuro del hijo. Esto ofrecía una protección adicional para los bienes familiares y evitaba complicaciones sucesorias. Seguimos con la sustitución cuasi pupilar. Para los hijos mayores con incapacidad mental existía la sustitución cuasi pupilar. Este mecanismo permitía al testador designar un heredero que asumiera la responsabilidad de los bienes en caso de fallecimiento del hijo incapacitado, asegurando una transición ordenada y evitando problemas sucesorios. La sustitución cuasi pupilar ofrecía una solución práctica para los padres de los hijos con discapacidades mentales, asegurando que los bienes fueran administrados adecuadamente y que se respetaran los deseos del testador en caso de fallecimiento del hijo incapacitado. Esto garantizaba una transición ordenada y evitaba disputas familiares. Continuamos. Legado y fideicomiso. Legado. El legado permitía a los testadores asignar bienes específicos a personas distintas del heredero principal. Imagina un ciudadano romano deseando dejar una villa a un amigo cercano o una pieza de joyería a un esclavo leal. Esta disposición testamentaria detallaba, aseguraba que los deseos personales se cumplieran con precisión. Además, el legado ofrecía una mayor flexibilidad en la distribución de bienes, permitiendo a los testadores cumplir con sus deseos personales y asegurar que bienes específicos fueran transmitidos a personas importantes de sus vidas.
Esto ofrecía una personalización adicional y reflejaba la importancia de las relaciones personales en la sociedad romana. El fideicomiso. El fideicomiso era un encargo personal y de confianza. Un testador podía encomendar a un amigo de confianza, el fiduciario, la tarea de entregar ciertos bienes a otra persona, el fideicomisario. Esta figura flexible permitía una distribución más personalizada y específica de los bienes, adaptándose a las necesidades y deseos del testador. El fideicomiso ofrecía una solución flexible y confiable para la transmisión de bienes, permitiendo a los testadores confiar en personas de confianza para cumplir con sus deseos. Esto aseguraba una distribución personalizada y específica de los bienes, reflejando la importancia de la confianza y las relaciones personales en la sociedad romana. Finalmente, la sucesión contra el testamento se encargaba de los casos en que un testamento no era respetado o era inválido. Imagina una situación en la que un testador había sido influenciado indebidamente o había omitido a herederos legítimos. Las leyes sucesorias entraban en acción para asegurar una distribución justa y conforme a la legislación vigente, protegiendo los derechos de todos los involucrados. La sucesión contra el testamento ofrecía una protección adicional para los herederos legítimos, asegurando que los bienes fueran distribuidos de manera justa y conforme a la ley. Esto garantizaba una distribución equitativa y evitaba disputas familiares sobre la validez del testamento. En casos donde un testamento se consideraba injusto o había sido redactado bajo coerción, las leyes sucesorias romanas intervenían para corregir la situación. Este mecanismo aseguraba que los herederos legítimos recibieran su parte justa de la herencia, protegiendo así los derechos de los individuos y la integridad del proceso sucesorio. Finalizando, estos puntos no solo destacan la complejidad y flexibilidad del derecho sucesorio romano, sino que también reflejan la profunda preocupación de los romanos por asegurar que sus bienes fueran transmitidos según su voluntad y con justicia. Cada mecanismo y figura jurídica desarrollada en el derecho romano tenía como objetivo ofrecer soluciones prácticas y efectivas para la transmisión de bienes, garantizando que los deseos del testador se cumplieran y que los derechos de los herederos fueran protegidos. A través de formas testamentarias como el testamento in comitis calatis, el testamento in prosintu y el testamento per aes et libram, los romanos establecieron métodos que combinaban formalidad y flexibilidad para adecuarse a diversas situaciones. Estas prácticas aseguraban una distribución precisa y ordenada de los bienes, reflejando una profunda comprensión de la importancia de la estabilidad y la equidad en la sucesión de bienes. Los mecanismos de sustitución, como la sustitución vulgar, pupilar y cuasi pupilar, garantizaban que siempre hubiera un sucesor adecuado, protegiendo así la continuidad del patrimonio familiar. Además, figuras como el legado y el fideicomiso ofrecían a los testadores la capacidad de personalizar la distribución de sus bienes, asegurando que sus deseos personales se cumplieran con precisión. Finalmente, la sucesión contra el testamento proporcionaba un marco legal para corregir injusticias o influencias indebidas, asegurando que los bienes se distribuyeran de manera justa y conforme a la ley. En conjunto, estos elementos del derecho sucesorio romano reflejan una sociedad profundamente comprometida con la justicia, la equidad y el cumplimiento de la voluntad individual en la transmisión de bienes.
Estimados compañeros y profesor Carlos Muñoz, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por habernos brindado la oportunidad de exponer sobre un tema tan fascinante como lo son los testamentos en el periodo romano. A través de esta presentación, hemos podido explorar juntos la rica historia y la evolución de los testamentos, comprendiendo cómo estas prácticas antiguas han influido en los sistemas legales modernos. La interacción y las preguntas de todos ustedes han enriquecido enormemente nuestra discusión y estamos muy agradecidos por su interés y participación activa. Esperamos que la información compartida haya sido de valor y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la importancia de los testamentos en la antigua Roma y su legado perdurable. Nos llevamos con nosotros un gran aprendizaje y una experiencia muy gratificante. Una vez más, gracias por su tiempo, atención y entusiasmo. Nos sentimos honrados de haber tenido esta oportunidad de compartir nuestro conocimiento con todos ustedes. Hasta la próxima. Atentamente, Eusebio A. Morales y Jacqueline Franco. Saludos y muchas gracias.